Muy bien, chicos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Primeramente, agradecer por la puntualidad al momento de ingresar. Y bueno, por otra parte, creo que no nos conocemos, tal vez es la primera materia que están llevando conmigo. De todas maneras, me presento. Mi nombre es Rodrigo Paz y conmigo están llevando dos materias, en realidad las tenemos la misma noche, las tenemos una detrás de la otra. Tienen lo que es elementos de máquinas y taller de modalidad de graduación uno. Ahorita estamos con elementos de máquinas, ¿ya? Eh, Vamos a recordar un poquito la parte de la reglamentación que tiene la institución. Eh, Hay que respetar mucho el tema del horario de ingreso y bueno, yo soy bastante exigente con ese detalle. Entonces, siempre hay un poco de tolerancia al momento de ingresar. Ahora, por ser primera clase, bueno, no hay problema, pero después más adelante hay que tener mucho cuidado con el horario de ingreso. Más que todo con esta materia porque es una materia que tiene solamente dos periodos y en el turno de la noche es un poquito más corto porque los periodos son de 40 minutos. Y la cantidad de contenido, la cantidad de actividades y cosas que tenemos que hacer son bastantes, por lo tanto sí les voy a exigir el tema de puntualidad, más que todo por el tema de las actividades, ¿no? Por otra parte, recordarles un poco también el manejo de la plataforma. Eh, la forma de trabajo que yo tengo es, yo les voy a ir planteando algunas actividades que van a realizar en aula y voy a habilitar esa actividad en la plataforma, ¿no? Cosa de que ustedes puedan subir como fotografía y les voy a dar un periodo de tiempo para que puedan subir este archivo y de esa manera yo también pueda cargar su calificación, ¿no? Em, Creo que ya es de su conocimiento y si no, bueno, les comento un poco. Algo que se quedó en consejo de carrera es que el tema de las actividades, una vez que esta actividad ya se ha cerrado, ya no se la va a volver a habilitar. Entonces, si ustedes quieren hacer la subida del documento, tendrían que presentar una carta. Bueno, en realidad ya no van a poder subir la tarea, sino van a presentar una carta y se les va a tomar en consideración, pero con una menor ponderación, o sea, va a tener una menor calificación, ¿no? Pero tienen que hacerlo a través de solicitud, no es de forma directa, ¿ya? Eh, Fuera de eso, bueno, la forma de trabajo en la materia es materia de aula y el desarrollo que vamos a tener es con avance de pizarra, vamos a hacer demostraciones de ejercicios en clase y posteriormente ustedes van a tener prácticas, ¿no? Y en algún momento, de forma eventual, van a tener también cuestionarios. No está de más recordarles también el tema de los tiqueos de las actividades, ¿no? En caso de que no suban una actividad, eso ya son puntitos menos, ¿no? Por el tema de no completar las actividades del parcial, ¿ya? Pese a que presenten carta después, porque tienen fecha de presentación, ¿sí? Eh, lo que vamos a hacer el día de hoy, incluso el día de hoy ya vamos a comenzar con el avance. Les voy a mostrar un poco de los contenidos. Van a ver que es un temario bastante extenso y por eso les decía, el tiempo que disponemos es bastante corto, son solamente dos periodos. Entonces hay que ver de aprovecharlo al máximo, ¿no? De este contenido que yo les voy a plantear, les voy a indicar cuáles son los que vamos a tratar de desarrollar un poquito más, ¿no? Y les voy a explicar por qué también. Y el resto, no es que no los vamos a avanzar, sí los vamos a avanzar. Es más, desde hoy día ya yo les voy a comenzar a explicar, voy a comenzar a avanzar algunas cosas, pero van a ser un poco más superficiales. O sea, no les voy a pedir que hagan práctica. Si bien
vamos a tener texto en la materia, es un texto bastante amplio. El texto no solamente es para elementos de máquinas 1, sino también es para elementos de máquinas 2, pero está enfocado el texto en los temas más importantes de ambas materias, ¿ya? Lo que quiere decir que algunos otros contenidos cuando se avancen, como por ejemplo hoy día vamos a avanzar, les comentaba, que no está en el texto, pero sí se los voy a explicar en el cuestionario, puedo sacar tranquilamente alguna pregunta de lo que vaya a avanzar el día de hoy, ¿ya? Eh, entonces, básicamente lo que vamos a hacer es el día de hoy, básicamente les voy a hacer la presentación de los contenidos, voy a comenzar a avanzar un poco y bueno, les voy a explicar también cuál es el objetivo de la materia, ¿no? Hasta acá no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Creo que ahora sí estamos la mayoría también para que pueda llamar a la lista. Con toda confianza, si alguien tiene alguna duda. Ninguna ahí. Ya, todo claro, ¿no? Muy bien, entonces, como que creo que ahora sí ya estamos todos. Les voy a llamar a la lista, por favor, me van a prestar atención. Un segundito. Aguilar Solís. Presente, Inge, buenas tardes. Buenas noches, muchas gracias. Balanza y Maca. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Camacho Gutiérrez. Buenas noches, ingeniero, presente. Buenas noches, muchas gracias. Camacho Velasco. Presente. Gracias. Chalguá Yugar. Presente, Inge. Muchas gracias. Chávez Condori. Presente, Inge. Muchas gracias. Chuquimia Lucas. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Chura Mendoza. Presente, Inge Chura. Muchas gracias. Condori Marca. Presente, Inge. Muchas gracias. González Alcócer. Presente, Inge. Muchas gracias. González Rocha. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Herbas Aguilar. Ya. Mamani Halcón. Presente, Inge. Gracias. Meneses Ruiz. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Miranda Bizaga. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Molle Acarapi. Presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Pancata Ramírez. Presente, Inge Pancata. Muy bien, gracias. Poma Morochi. Poma, presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Quiroz Asturizaga. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Quispe Pusari. Presente, Inge. Muchas gracias. Ramos Vilca. Presente, Inge. Gracias. Rivera Acho. Presente, Rivera. Gracias. Torrico Vargas. Presente, Inge, buenas noches. Buenas noches, gracias. Urquiola Escalera. Vera Portanda. Urquiola, presente, Inge. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Vera Portanda.
Herbas. Ya, ¿a quiénes no he llamado? ¿He llamado a todos? Tengo 25, conmigo serían 26 y hay 22, 28 participantes. ¿A quiénes no he llamado, perdón? Ya. Ya, muy bien. Entonces ya está esto de la lista. Comentarles un poco sobre el tema del objetivo que tenemos en la materia. Básicamente el objetivo que tenemos radica en uno, que ustedes puedan repasar y comenzar a aplicar los conocimientos que han adquirido en resistencia de materiales y en física. Van a recordar un poco de lo que han hecho en física en primer semestre y de lo que han hecho en resis. Si no estoy mal, es una materia que llevan en segundo semestre. Pues vamos a hacer un poquito recuerdo de eso y vamos a introducir algunos otros temas con un poco más de profundidad, ¿no? Entonces, el objetivo que tenemos en la materia es que ustedes aprendan a reconocer, seleccionar y dimensionar elementos de máquinas, ¿no? Ahora, dentro de los elementos de máquinas que nosotros vamos a ver, y ahí es donde entra esta parte de los contenidos, les decía, es un contenido, es un temario bastante extenso. Miren, son como 10 capítulos en los cuales vamos a ver el tema de, por ejemplo, elementos de unión, ¿no? Tornillos y uniones. Las uniones no solamente son fijas, sino también pueden ser... a ver, ¿cómo les explico? Hay uniones que son permanentes y uniones que son no permanentes, ¿no? Entonces, las uniones no permanentes son las que ustedes conocen como elementos de fijación. Pernos, tornillos, las tuercas, ¿no? Y los elementos que se considera como permanentes de unión son como, por ejemplo, el tema de la soldadura, ¿no? Es una unión permanente. Y el uso de remaches o roblones, ¿ya? Esto de acá de los tornillos lo vamos a ver hoy día y los elementos de unión. Y voy a aprovechar el conocimiento que ustedes ya tienen de Inventor y tal vez voy a ver de reforzar un poquito el manejo de algunas herramientas para poder explicar este tema. Entonces hoy día ya estaría avanzando esta parte. Después de eso vamos a entrar con lo que son chavetas, pasadores, seguros y uniones. Vamos a ver un poco de teoría, pero nos vamos a enfocar más en esta parte de las chavetas, ¿ya? ¿Por qué nos enfocamos más en la parte de las chavetas? Porque es uno de los elementos más convencionales de transmisión de movimiento. Lo que pasa es que nosotros tenemos un eje y las piezas que van montadas al eje, que tiene que transmitirle el movimiento al eje, lo hace a través de la chaveta, ¿no? Entonces, acá vamos a hacer un poquito más de profundización y vamos a ver el tema de selección y lo que es el cálculo de chavetas, ¿no? Y bueno, vamos a ver también el manejo de algunas tablas de pasadores y seguros, ¿no? Como son los anillos de retención, los conocidos como anillos de retención, ¿ya? Tenemos muelles y uniones elásticas. Esto en su momento igual voy a ver de explicarles a través del Inventor, ¿no? Tratando de ver un poco el comportamiento de elementos elásticos en sus tres categorías, ¿no? Básicamente existen tres categorías que son los elementos elásticos de tracción, compresión y los de torsión, ¿ya? Después de eso tenemos el movimiento circular, árboles y ejes. Esto de árboles y ejes, en realidad no vamos a entrar en tanto detalle porque este es un tema que se ve en elementos de máquinas 2. Y lo mismo es esto de el rozamiento de gorrones y eje y los gorrones como tal.
Sí los vamos a mencionar, pero no vamos a entrar en tanto detalle de cálculo porque el detalle de cálculo, como les comentaba, se lo ve en elementos de máquinas, pero de sexto semestre, donde van a aprender los criterios de cálculo de ejes, de dimensionamiento del diámetro y todo eso, ¿no? Entonces, acá sí voy a ver de profundizar un poco el tema de movimiento circular. Lo que sucede es que, si ustedes se fijan, las máquinas electromecánicas, en su mayoría son máquinas rotativas. Entonces, cuentan con velocidad rotacional en distintos tipos de formas, porque me refiero a que la velocidad rotacional se puede transformar, ¿no? De velocidad rotacional en movimiento circular, en frecuencia, y bueno, tiene distintas formas de presentación. Vamos a ver todas estas formas de presentación que son como transformaciones de la velocidad. Incluso el tema de transformar la velocidad rotacional en velocidad lineal. Vamos a mencionar después lo que se conoce como relaciones de transmisión. Las relaciones de transmisión es un tema bastante importante. ¿Por qué? Porque nos ayuda a ver elementos de transmisión como ser la relación que existe entre las poleas de una correa, entre las ruedas dentadas de una cadena o entre un par de engranajes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es importante porque muchas de las máquinas, como les comentaba, generalmente cuentan con estos sistemas de transmisión para su accionamiento, ¿no? Y es más, miren, pese a que el tema pareciese chiquito, es bastante amplio. Es por eso que este tema sí lo voy a profundizar, vamos a ver de hacer prácticas igual con este tema. Ustedes ya más o menos están viendo incluso el tema del proyecto de grado con el que van a trabajar, ¿no? Entonces, de seguro, la máquina que van a seleccionar es una máquina electromecánica y es una máquina que bien podría contar con alguno de estos sistemas de transmisión. Entonces, parte de la documentación que ustedes elaboran en estos proyectos tiene incluido este tipo de cálculos, ¿no? Entonces, si bien la materia es bien cortita, son 2 periodos que llevan en quinto y 2 periodos en sexto, son bases que ustedes van a tener para poder elaborar lo que se conoce como ingeniería del proyecto, o sea, todo lo que es cálculo, selección de componentes, ¿no? De la parte mecánica, obviamente, ¿sí? Hay otro tema aquí que dice acoplamientos. En el tema de acoplamientos, voy a ver de mostrarles catálogos y mostrarles un poquito del cálculo de potencia, aunque no voy a entrar con mucho detalle. Solamente está la parte en la que nos permite hacer la selección de los sistemas de acople. ¿Por qué? Porque acoples igual es bastante común ver en algunos sistemas de transmisión de máquinas. En un sistema de motor bomba, por ejemplo, ¿no? O en un sistema de transmisión de motor con algún tornillo, ¿sí? Y hay distintos tipos de acoples también, ¿ya? Sí lo vamos a ver esto con catálogos, pero igual no voy a entrar en mucho detalle. En la parte de cojinetes, cojinetes básicamente hay de 2 tipos. Hay los cojinetes de rodadura y los cojinetes de fricción. Eso en sus nombres técnicos, ¿no? Un cojinete de rodadura, así comúnmente, ya de forma más comercial, se lo conoce como rodamiento. Y un cojinete de fricción se lo conoce igual de forma más comercial como un buje, ¿no? Nos vamos a enfocar un poquito más en los cojinetes de rodadura, en lo que son los rodamientos, para determinar lo que se conoce como cálculo del tiempo de vida útil de un rodamiento. Este dato es importante porque nos permite a nosotros básicamente determinar un valor que es para mantenimiento, o sea, sabemos cuánto tiempo va a durar el rodamiento, ¿ya? Entonces acá sí igual vamos a ver de hacer ejercicios.
Después de eso tenemos acá lo que es transmisión por correa plana, trapezial y cable, en donde en realidad esto es un tema bastante importante. Vamos a ver el tema de dimensionamiento, cálculo y selección de sistemas de transmisión por correa trapezoidal, que es una de las más utilizadas, y aparte de eso cadenas de rodillos. Para esto vamos a utilizar catálogos, ¿no? Los catálogos, a medida que vayamos requiriendo en la materia, yo les voy a ir proporcionando. Uno de los más grandes, que es el que tiene lo de las correas planas y tiene esta parte de las chavetas y materiales de construcción incluso, o sea, tipos de aceros. Ya cuando lleguemos a chavetas se los voy a dejar en la plataforma, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, es bastante contenido, ¿no? Y el tiempo que disponemos es bastante limitado, entonces hay que ver de aprovechar al máximo, ¿sí? Muy bien. Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. Ya, Todo claro, Inge, por ahora. por el momento todo bien, qué bueno. Muchas gracias. Eh, muy bien, lo que les decía, ¿no? Vamos a ver esto de la parte de elementos de unión. Les estaba comentando, esto de las uniones, las hay de dos tipos, ¿no? Las hay como uniones permanentes y no permanentes. Eh, el Inventor, que es un programa que ustedes ya manejan hasta cierto punto, es un programa que a ustedes les permite hacer el cálculo, dimensionamiento de una unión permanente, como es el caso de la soldadura. Esto normalmente, obviamente, no se utiliza para cualquier tipo de estructura, generalmente está más aplicado y enfocado a lo que se conoce como soldadura de responsabilidad, ¿no? No sé si alguna vez habían escuchado el término de soldadura de responsabilidad. ¿Qué es No, eso? Inge. ¿Nunca? ¿Alguien por ahí? En lo particular, no, Inge. En lo particular, no. Ya hay Mauricio todavía no ha visto esto de soldadura de responsabilidad. ¿Alguien por ahí tal vez? No, Inge. Ya. Eh, hablamos de soldadura de responsabilidad cuando estamos hablando, por ejemplo, de estructuras metálicas, ¿no? Cerchas para tinglados, ¿no? Que están sometidos a distintos tipos de cargas, en donde se tiene que cuidar un poco de el tamaño del cordón de soldadura, o sea, la altura que va a tener el filete de soldadura. Aunque eso viene también por norma, no hay una norma que ustedes utilizan. ¿Qué norma utilizan para soldar? ¿Han llevado soldadura? Al decir norma, Inge, se refiere a la norma ISO, IC, ANSI y eso. Exacto, sí, sí, muy bien. Creo que llevábamos la soldadura de tipo ANSI. Tipo ANSI, muy bien. La soldadura ANSI en realidad viene de la AWS, ¿no? La American Welding Society, que toma de referencia a la norma ANSI. Ahora, en Ibnorca, acá en Bolivia, utilizamos también la ISO,
¿no? La ISO incluso para certificación de soldadores. Entonces, en este caso, la AWS en sus especificaciones establece, por ejemplo, parámetros del tamaño de filete de acuerdo a las cargas, de acuerdo al tipo de aplicación. Otro tipo de ejemplo, miren, de soldadura de responsabilidad es lo que se conoce como piping, la soldadura de ductos, ¿sí? Y ahí no solamente entra la AWS, entra la norma API 1140. Entonces hay distintos tipos de normas, ¿no? Eso es lo que se conoce como soldadura de responsabilidad. El programa es bastante útil porque, bueno, trabaja por normas y miren, nos permite hacer un pequeño dimensionamiento que posteriormente nos permite en base a cargas establecer si va a resistir o no va a resistir la soldadura, ¿no? Vamos a ver un ejemplo acá, ¿ya? Entonces, lo primero que necesito hacer aquí, voy a hacer un archivo de pieza nuevo, voy a crear un archivo de pieza nuevo y voy a crear un par de probetas a las cuales posteriormente yo voy a someter a carga, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una probeta cualquiera, vamos a guardar un ratito que cargue, ahí está. Estamos haciendo un sólido cualquiera ahorita. No es un sólido particular. Es un sólido cualquiera. Ahí está. Que sea 150 por 150. 15 centímetros por 15 centímetros. Más o menos. Le vamos a dar el espesor. Que sea una chapa de 6 milímetros más o menos. Ahí está. Aquí vamos a ver de guardar esto acá. Muy bien, una vez que tenemos la pieza, la herramienta que tenemos que es para soldadura, la tengo en conjunto soldado o la puedo habilitar desde un ensamblaje normal, ¿no? Vamos a ir por este camino para que vean paso a paso incluso de cómo seleccionar la norma, ¿ya? Entonces vamos a ver de insertar acá. Ahí está. Ahí ya va una y aquí va la otra placa. Entonces, vamos a ver de ubicar. Esta primera placa la voy a poner como una placa fija, ¿ya? Para que no se mueva, para que no me moleste al momento de restringir esta otra que sí se mueve. Entonces, vamos a ver acá de darle algunas restricciones básicas. Cara con este, pero hacia el otro lado. Aplicamos, ahí ya va. Después vamos a ver de ubicar esta cara con esta de acá. Ahí está. Y finalmente le vamos a dar esta cara con esta, ¿no? Como nivelación. Ahí está. Muy bien. Una vez que tenemos las dos placas, tenemos aquí una pestaña, si no estoy mal, creo que es entornos. Sí, aquí está. En donde hay una herramienta que dice convertir en conjunto soldado. La ventaja acá es que cuando yo selecciono desde acá, desde el archivo de ensamblaje, puedo seleccionar la norma. Aunque igual, miren, cuando vamos acá nuevo, ahorita nos está mostrando los archivos por defecto. Si yo quiero ver con más detalle, ¿no? Según el sistema inglés, puedo obtener aquí el conjunto soldado según la norma ANSI, ¿no? Entonces, en ese sentido, les decía, el programa sí nos permite, ¿no? O sea, nos da la opción de poder elegir. Pero si lo hago desde acá, miren, aquí nos va a pedir un permiso, le vamos a decir que sí. Aquí yo puedo seleccionar más normas. No solamente la ANSI, sino la norma ISO también, la norma DIN, la BCI, que es una norma
La GB es una norma británica, la BCI no sé qué norma será, la verdad. Y la GISC es una norma japonesa. Entonces nos da más opción de elegir la norma, ¿no? Entonces, en este caso, como ustedes me decían, ¿no? Han aprendido con la norma ANSI y en efecto está bien, es la norma que vamos a utilizar. Aquí aceptamos y hemos convertido en conjunto soldado. Lo que vamos a hacer ahora es vamos a añadir la soldadura, ¿no? Vamos a añadir aquí la soldadura. Cuando hemos creado esto del conjunto soldado, ha aparecido esta pestaña que dice soldadura, ¿no? Pues vamos a crear acá un empalme entre esta cara y esta cara. Ahorita el empalme, miren, tiene una longitud de 10 milímetros. Esto tiene una altura de 10 por 10 milímetros, ¿sí? Hasta aquí le vamos a poner aceptar. Y miren, ya tenemos el cordón de soldadura, ¿no? Le vamos a dar aquí en volver. Y vamos a ir acá donde dice asistente de cálculo de soldaduras, ¿no? Tenemos distintos tipos de situaciones de soldadura, ¿no? Desde soldadura por punto, lo que es tipo tapón, los que son las biseladas, por ejemplo, y la que estamos utilizando en nuestro caso, que es la soldadura de filete. Entonces, en este caso es la soldadura de filete, seleccionamos, nos va a pedir que guardemos, aquí le vamos a poner unión permanente. Ejemplo, pero es un ejemplo nomás, ¿no? Entonces, el programa acá en su manejo es un poco sencillo, ¿no? Uno, y muy importante, hay que definir la forma de la soldadura. Ustedes pueden llegar a acabados cóncavos, convexos o planos por distintos tipos de mecanismos. Por ejemplo, el más usual es el acabado plano. ¿Cómo llegan al acabado plano? Agarran la moradora, le meten con la moradora acá y le dan un acabado plano, ¿no? Eso es lo que está indicando acá, ¿sí? Lo siguiente es seleccionar el tipo de carga, ¿no? Hay cargas que son en este sentido, con ángulo, o pueden ser con momento torsor, ¿ya? O momento flector, mejor dicho. En nuestro caso, yo quiero que hay una carga en el sentido radial, en este sentido. Entonces le vamos a poner este de acá. El brazo de la fuerza, que es esta distancia E, indica, si esto de acá para mí mide 150, esto de acá va a ser, no sé, 75, ¿no? 75 milímetros. Estoy aplicando una fuerza de 1000 newtons, ¿no? La altura de soldadura que hemos establecido nosotros acá es de 10 milímetros. Entonces acá le vamos a poner 10 milímetros, ¿no? La longitud de la soldadura, de toda esta soldadura, si esto mide, era un cuadrado de 150 de lado, entonces no es 100, no es 150, ¿sí? El material y las propiedades de la junta, esto es importante. Vamos a ver de seleccionar acá, miren, puedo seleccionar de distintos tipos de materiales según la norma ACTM, estos tipo A son según la norma ACTM, y tenemos estos de acá que son los electrodos, ¿no? Yo podría asumir que, y normalmente es así en soldadura de responsabilidad, viene por capa la soldadura, ¿no? Seguramente esto tenía una soldadura de penetración, ha tenido una soldadura de recubrimiento y la otra soldadura de acabado y de resistencia, que es la última pasada que se le da con el electrodo, que generalmente es del orden del 70, ¿no? Es un E70. Si fuese un E6013, uno normal, convencional, entonces agarraría y lo dejaría aquí, ¿no? Este otro, por lo que pueden ver acá, este es de 345 megapascales de resistencia. Este tiene alrededor de los 390, es mucho más resistente, ¿no? Entonces, vamos a asumir que hemos puesto un acabado de resistencia. Aceptamos. Y con eso ya podríamos hacer el ensayo, ¿no? Le vamos a poner calcular. Y acá nos está botando una tensión admisible, ¿no? La tensión admisible dice que es de 156. Ese es uno de los valores más importantes. ¿Por qué? Porque este es el que se compara con la resistencia del material. Esto es resistencia de materiales. El criterio que está usando ahorita esto, al momento de aplicar la fuerza en este sentido, es de corte.
de cizallamiento, de fisura, de fractura de la soldadura, ¿ya? El coeficiente de seguridad viene por factores. El factor industrial generalmente va del 3 al 4, ¿ya? Pero ese es industrial. En soldadura, ahí sí no podría decirles con certeza, porque es un valor que hay que sacar de la norma. La norma nos da nuestros propios factores de seguridad, ¿ya? Entonces ese valor se puede sacar de tablas, ¿no? Pero habría que recurrir a alguna especificación de la norma AWS, ¿ya? Entonces, bueno, yo voy a asumir acá un uso industrial, entonces le vamos a poner 3. Aceptamos, recalculamos y miren, la tensión varía, ¿no? Va variando, la tensión admisible. El factor de seguridad es un valor bien importante, ¿ya? El programa también genera reportes, ¿no? Este botón de acá es para generar los reportes de resultados, ¿no? Entonces tenemos acá la tensión de límite de elasticidad para el electrodo E70 y bueno, dependiendo qué electrodo estamos utilizando, que es de 390 megapascales y la tensión que estamos aplicando en las cargas es de 130 megapascales, por lo tanto no está llegando a lastimar a la soldadura. Por lo tanto, la comprobación es positiva y hay compatibilidad de diseño, ¿no? Es una forma, ¿no?, de hacer el dimensionamiento para soldadura. Esto de acá, voy a aceptar. El documento esté en una carpeta comprimida. Ahorita todavía no tienen información en la plataforma. Cuando les suba la información de la sesión, les voy a subir una carpeta en donde van a tener este archivo. Y si ustedes quisieran ver qué es lo que yo he hecho, simplemente van a venir acá, miren, aquí está lo que el cálculo que hemos hecho. Hacemos clic derecho, entramos acá donde dice editar con Design Accelerator y nos va a volver a botar la ventanita. Y pueden volver a entrar acá para ver el reporte de resultados, ¿sí? Hasta acá, no sé si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, algo que quisieran que repita o no se haya entendido tal vez. Todo claro, Inge. Ya, muy bien. Lo siguiente que vamos a ver ahora es ya también uniones, pero no uniones permanentes. Entonces este de acá lo vamos a guardar, aceptamos y lo cerramos. Para las uniones permanentes igual necesito hacer otra placa. Es una placa de referencia. Vamos a iniciar el boceto. Y este de acá, a ver cuánto lo podemos poner, lo vamos a poner 100 milímetros, de 10 centímetros aproximadamente. Ahí está. Aquí vamos a poner nuevamente los 6 milímetros aproximadamente. Ahí está. Voy a guardar y esta va a ser la placa orificio. Vamos a volver a crear acá el archivo de ensamblaje. Si se dan cuenta, todas las herramientas que son de cálculo que tiene el inventor están en el archivo de ensamblaje, ¿no? Acá voy a ver de ensamblar esta placa orificio. Aquí va una, aquí va otra. Esta de acá la vamos a fijar para que no se mueva y podamos acomodar de forma tranquila la otra placa. Ahí está. Ahora sí vamos a poder restringir. Cara con cara, vamos a poner eso en este lado de aquí. Ahí está. Contra cara, vamos a poner entre esta cara y esta de acá.
Ahí está. Y de nivelación vamos a poner entre esta y esta. Acá le voy a poner un poco de desfase. Vamos a poner unos 30 milímetros de desfase. Esto es porque se puede anotar. Lo que pasa es que cuando hablamos de elementos de fijación, no se toma en cuenta que se llama lo que es la compresión, ¿no? Hay distintos tipos de tensiones, ¿no? El de cizallamiento, corte, tensión de compresión y tracción. En este caso, obviamente, no corresponde a tracción porque el perno no lo estamos estirando. Compresión, uno diría tal vez sí corresponde porque al momento de entrar el perno va a comenzar a hacer ajuste y presión con la tuerca y las placas, ¿no es cierto? Entonces, no se toma en cuenta la compresión porque no es crítico. No es como un tornillo de potencia que sí ejerce compresión al momento de desplazar una carga. ¿Por qué? Porque el tornillo de potencia permite el desplazamiento de piezas. Entonces, en este caso no se toma en cuenta. Y además de que el ajuste que se utiliza para un perno y una tuerca se hace a través de un torquímetro y se utilizan tablas. Entonces no es necesario hacer un cálculo, ¿no? Por lo tanto, el programa lo que hace es hacer el cálculo, pero de cizallamiento, para determinar si el diámetro del perno es el correcto. Oscar, ¿está todo bien? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, les decía, ¿no? Lo que tomamos en cuenta ahorita es el corte, ¿ya? Tenemos acá la pestaña de diseño, en donde tenemos en la primera parte de sujeción, tenemos estos de acá que son ejes de articulación, que en realidad corresponden a roblones y pasadores, ¿ya? Y tenemos las conexiones por perno, que son elementos de unión, ¿no? Entonces, el que yo voy a utilizar, perdón, es una conexión por perno. Vamos a aceptar. Y le vamos a poner acá, conexión por perno. Ahí. Tal vez esto ya han llevado en diseño, cómo insertar pernos. Sobre eso vamos a ver de reforzar tal vez la parte de cálculo, ¿ya? O sea, el criterio de cálculo que utiliza el programa. El criterio de cálculo que utiliza el programa, miren, no es más que resistencia de materiales. Estamos hablando de tensiones. La tensión de corte, a ver, vamos a ver si recuerdan. La tensión de corte, ¿a qué es igual? El cizallamiento, en pocas palabras. ¿A qué es igual? Fuerza sobre área, Inge. Muy bien, gracias Miguel. Es fuerza sobre unidad de área. Tracción, compresión. Es exactamente lo mismo. Sigue siendo fuerza sobre unidad de área, ¿no es cierto? Solo que a esa ecuación que tú dices de fuerza sobre unidad de área se le añade el factor de seguridad, ¿no? O sea, no solamente es fuerza sobre unidad de área, sino se lo multiplica por el factor de seguridad para poder sobreestimar el valor y se pueda comparar con el valor de resistencia del material. Eso es lo que generalmente se hace en resistencia de materiales, ¿ya? O es lo más importante, por ejemplo. Es por eso que ustedes hacen el cálculo, ¿ya? Entonces, acá miren, hay distintas formas de generar la perforación e insertar lo que es el elemento de fijación, ¿sí? Tenemos acá uno que es el método lineal, que es el que yo voy a utilizar porque son los datos que tengo.
Puede ser concéntrico si tuviese alguna superficie cilíndrica, si tuviese algún punto ya dibujado o si tuviese algún agujero, ¿ya? En este caso el que yo voy a utilizar es lineal y es pasante, por cierto. Lo primero que me pide es el plano desde donde va a iniciar la perforación. Luego me pide la primera arista lineal. De aquí, para que no sobrepase, le vamos a poner tal vez un 40. Ahí. La otra arista es esta. Para que esté en el centro, como esto mide 100, vamos a poner 50. ¿Ya? El perfil métrico nos indica acá que es ISO. No puedo utilizar cualquier otro perfil, ¿no? El diámetro que yo quiero indica acá 16. Le puedo poner 20 también. Después de eso hago clic aquí donde dice añadir fijador. Y me falta aquí poner la terminación. Perdón. Ahí está. Ahora sí. Ahí está, ¿no? Entonces tenemos la perforación en ambas placas. Con un diámetro de 22. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a añadir ahora el elemento de fijación, lo que vendría a ser el perno. Que hay que ser un poquito pacientes para que pueda cargar el programa. Ahí está, me ha cargado. Para que pueda cargar el perno, el tipo de perno que voy a utilizar. En este caso voy a utilizar un perno convencional, no estoy usando un perno de grado, aunque después puedo seleccionar igual el material. Ahí me está seleccionando el perno. Está con esta distancia. Puedo ponerle una longitud personalizada. Ahorita lo mínimo para esto es 45. Me parece que es muy grande, pero eso es según esta norma, ¿no? Entonces voy a ver de seleccionar otra norma. A ver. Tal vez esta de acá. Esta de acá permite, miren, vástagos roscados más cortos. Entonces acá voy a ver de seleccionar un poco más de distancia, tal vez esto un 28. Y listo, ¿no? Acá si le pongo añadir fijador, voy a añadir arandelas, puedo añadir tuercas, puedo añadir más cosas. Para mí por el momento hasta ahí está bien, porque lo que quiero es hacer la demostración de cálculo de corte de este perno, ¿ya? Entonces me voy a la pestaña de cálculo y miren, el perno puede tener fuerza axial, en este caso es mínima, y puede tener fuerza tangencial, que es la fuerza que va a generar el corte. Yo tengo que colocar el material de las placas y tengo que colocar el material del perno, ¿ya? Aquí hay que tomar en cuenta una consideración. El material del perno, y a ver, les pregunto aquí. El material del perno tiene que ser de mayor resistencia al material de la placa, ¿no es cierto? ¿Qué opinan? No, o depende. ¿Cómo es el asunto entonces? Es que a veces uno va a querer, digamos, que el perno falle a que se pierda, digamos, algún otro material más caro, podría decirse. Está muy bien, Camacho, muchas gracias. Lo que dice su compañero es completamente correcto. En realidad, lo que nosotros normalmente buscamos es renovar el perno. El perno es más fácil de cambiar que volver a mecanizar, fabricar las placas. Lo que sucede es que si hay alguna sobrecarga o hay mucha vibración y el perno tiene más resistencia que la placa, va a provocar un fenómeno que se lo conoce como ludimiento. El ludimiento es esa perforación que tiene la placa se va a comenzar a hacer más grande con la vibración. ¿Por qué? Porque el material del cual está hecho el perno es más resistente que la placa. Entonces va a comenzar a lastimar, a deformar la placa. Entonces generalmente lo que se busca es que el perno falle, ¿no? Pero obviamente no va a fallar
a la primera, ¿no? Tiene que aguantar una cierta cantidad de carga. Es por eso que es importante poner también el material de la placa para que pueda trabajar, ¿sí? Tenemos varios tipos de cálculos. Aquí dice comprobar cálculo, que me calcule el material del perno, el número de pernos, si es que necesito más cantidad de pernos, o el diámetro del perno. En este caso yo lo voy a dejar en comprobar cálculo, o sea, que me verifique si va a resistir o no va a resistir de acuerdo a la carga que yo le voy a poner, ¿ya? Entonces, lo que voy a hacer acá es la fuerza tangencial, que vendría a ser la fuerza de corte. Voy a poner un valor un poco más grande, de 500 newtons. Le voy a poner 2000 newtons, ¿ya? Y vamos a calcular. Acá dice, no hay problema, ahorita el perno va a resistir. Con este diámetro va a resistir. ¿Qué pasa si la carga fuese mayor? Vamos a duplicar. 4000 newtons. Calcular. Ya. Ahí hay un error de cálculo, ¿no? Si nosotros analizamos acá, vamos a ver el reporte de resultados. Nos está mostrando los datos que hemos introducido del material, del perno y los resultados que estamos obteniendo, ¿no? Nos dice la tensión reducida está alrededor de los 186 megapascales, ¿no? Esto hace una comparación con la resistencia del material. Estos 186, si yo multiplico por el factor de seguridad, el factor de seguridad que estamos utilizando acá, KS, no sé si está por aquí. El coeficiente de seguridad, miren, es de 3, que es un coeficiente de seguridad industrial. Entonces, en realidad, esto no está trabajando con 186. Estaría trabajando, a ver, de forma bastante rápida vamos a calcular, 186 por 3, con 558. Eso de la carga, ¿no? La carga debido a las fuerzas. Eso es la tensión reducida. Y la resistencia que tiene el perno, por aquí debe estar el perno. El perno tiene una resistencia de 314. Es por eso que con 4000 newtons estamos destruyendo el perno. Una de dos, o vemos de reducir las cargas, o vemos de aumentar el diámetro, o aumentamos más perforaciones, o seleccionamos un perno de grado, un perno que sea de mayor resistencia, ¿no? Entonces, en ese sentido el programa, miren, es bastante interesante, y el criterio que está utilizando, así como les decía, es el criterio de cizallamiento, es el criterio de corte, que ustedes han visto en resistencia de materiales. Entonces, volvemos aquí a los 2000 newtons, cuando esto era estable. La tensión reducida es de 97, ¿no? Verificamos acá, 97 por 3 es 291. Y la resistencia del material, del perno, es de 314, entonces no llega a 314. Claro que 2000 y 314 está bordeando, ¿no? Generalmente ahí, por ejemplo, ya esto, en mi criterio por experiencia, sería aumentar un poquito más el diámetro del perno o ver de poner un perno de grado, ¿no? Porque la carga ya es elevada, ¿sí? Este de acá, igual, miren, voy a aceptar. Aquí lo va a generar el perno, miren, aquí está. Si quiero entrar y ver, clic derecho, editar con Design Accelerator. Y nos vamos a cálculo, volvemos a calcular, añadimos nuestros datos y generamos el reporte, ¿ya? Esta carpetita, no se preocupen, yo se las voy a dejar en la plataforma, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar estos cálculos que hemos realizado. Hasta acá me gustaría saber si tienen alguna duda, tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Ya? Está todo claro entonces. Así como les decía, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ya hemos visto la parte de elementos de unión
elementos elásticos, de la misma manera lo vamos a hacer con el Inventor. Y el resto va a ser cálculos en base a manejo de catálogos y cálculos manuales, ¿no? Eso ya para que presenten como prácticas. Si no hay más dudas, más consultas, les voy a pedir lo siguiente. Miren, ahorita ya es aproximadamente casi una hora de clase que está grabada. Lamentablemente, para que yo pueda grabar la siguiente clase, ustedes tienen después conmigo. Les voy a pedir un poquito de tiempo, por favor. Lo que pasa es que esto de acá no renderiza rápido. O sea, yo lo puedo renderizar con una resolución bastante baja, pero a ustedes no les va a servir porque si van a querer ver en YouTube, lo van a ver con una resolución bastante baja. Y así yo grabo más rápido, ¿no? Entonces, prefiero grabarlo con una resolución intermedia que me permita que nos permita poder ver la imagen en YouTube de una manera en la que se pueda apreciar por lo menos, o se pueda leer, ¿ya? Entonces, 7:20 tenemos la clase. Les voy a pedir por lo menos una media horita, o yo les voy a avisar, ¿no? Unos 10 minutos más. Les voy a mandar ahorita un mensajito al grupo y les voy a indicar a las 7:30, por favor, por el tema de lo que tengo que renderizar el video, ¿ya? Entonces, quedamos hasta acá y les mando un mensajito aclarando esto, por favor, ¿ya? Nos vemos más tarde, chicos. Hasta luego, Inge, gracias. Está bien, Inge, gracias. Hasta luego. Inge. Hasta luego, Inge.